Hay algo que está ocurriendo entre Washington y Ciudad de México que los grandes medios de comunicación están cubriendo con una narrativa tan simplificada que si uno no se detiene a pensar con cuidado, termina creyendo que esto es simplemente una historia de un gobierno norteamericano exigiendo orden en su vecindario. Pero no, lo que está pasando es más estructural, más revelador y más importante para entender el mundo en el que vivimos que cualquier titular de 3 líneas puede capturar. Estamos en un punto de inflexión real, no de los que los analistas declaran cada 6 meses para generar atención, sino uno documentable en términos económicos, diplomáticos y de política de poder. Y en el centro de ese punto de inflexión hay una presidenta en Ciudad de México siendo empujada hacia una confrontación que no inició ella, en un campo de batalla que no eligió ella, por razones que en gran medida sirven a intereses políticos que operan desde Washington. Hola, bienvenidos a Sabiduría Económica. Hoy vamos a analizar la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum con la profundidad que merece, mirando más allá de los titulares sobre cárteles y fentanilo, para entender qué está ocurriendo realmente en términos de poder, soberanía e interdependencia económica. Si este tipo de análisis te es útil, suscríbete al canal Sabiduría Económica y dale like a este video antes de continuar. Eso nos ayuda a seguir produciendo contenido de este nivel para nuestra comunidad. Gracias. Primera pregunta. ¿Cómo describes tú la relación actual entre México y Estados Unidos? ¿La ves como una relación entre socios con intereses compartidos o como una relación de presión y dependencia? Cuéntanos en los comentarios porque esa perspectiva define cómo leemos todo lo que viene. Comencemos por los datos materiales, porque a veces lo más básico es lo que más se ignora en los análisis políticos. México y Estados Unidos comparten una de las fronteras comerciales más activas del mundo. Más de $500,000 millones en comercio cruzan esa frontera cada año. Después de la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, México se convirtió en el socio comercial número 1 de los Estados Unidos, superando a China. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino el mercado estadounidense. Esa cifra es la que define el rango real de maniobra de cualquier gobierno mexicano cuando enfrenta presión de Washington. No es una cifra abstracta, es la columna vertebral de la economía mexicana y es la razón por la que ningún presidente o presidenta de México puede ignorar las demandas de Estados Unidos aunque quiera hacerlo. Ahora bien, si México es tan importante para la economía estadounidense, si la interdependencia es tan profunda y tan mutuamente beneficiosa, la pregunta que vale la pena hacerse es por qué la administración Trump está usando un lenguaje de ultimátum y amenaza en lugar de uno de cooperación entre socios. La respuesta a esa pregunta no está en las declaraciones públicas sobre seguridad, está en la lógica de la política doméstica estadounidense. Segunda pregunta. ¿Crees que la presión de Trump sobre México en materia de seguridad responde principalmente a una preocupación genuina por resolver el problema del narcotráfico, o crees que tiene más que ver con consideraciones de política interna en Estados Unidos? Cuéntanos tu análisis en los comentarios. La administración Trump designó formalmente a varios cárteles mexicanos, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas extranjeras. Esa clasificación puede sonar como un cambio técnico o burocrático, pero sus implicaciones son mucho más amplias de lo que sugiere la cobertura superficial del tema. Bajo esa designación, cualquier persona, institución o estructura financiera que tenga contacto con esas organizaciones puede potencialmente ser considerada cómplice bajo la legislación estadounidense. Eso incluye funcionarios públicos mexicanos, bancos mexicanos, empresas mexicanas y gobiernos locales, en un país donde los cárteles han logrado penetrar distintos niveles institucionales durante décadas. Lo que esa designación hace en términos prácticos es otorgarle a Washington una herramienta legal de alcance extraordinario para sancionar o presionar prácticamente cualquier componente del aparato estatal mexicano si determina que existe alguna forma de conexión con las organizaciones designadas. Ese es un cambio cualitativo en la naturaleza de la relación bilateral. Ya no estamos hablando únicamente de cooperación en materia de seguridad, estamos hablando de un marco jurídico que amplía significativamente la capacidad de intervención económica y política de Estados Unidos sobre su vecino más importante. Y esa expansión de capacidad no ocurre en el vacío,
Ocurre en un contexto de presión comercial simultánea, donde los aranceles sobre productos mexicanos han sido usados como amenaza recurrente. Tercera pregunta. Desde tu perspectiva, ¿la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras es una herramienta de seguridad o una herramienta de presión política sobre el gobierno mexicano? ¿Cuál es tu análisis? Cuéntanos en los comentarios. Para entender la posición en que se encuentra Sheinbaum, hay que entender el contexto que heredó. Llegó al poder con una de las agendas progresistas más respaldadas electoralmente en la historia reciente de México, con la intención de continuar un proyecto político que había desarrollado una estrategia de seguridad diferente a la de la confrontación militar directa. Esa estrategia, resumida en la frase que se volvió símbolo de toda una filosofía de gobierno, partía de la idea de que la violencia del narcotráfico no puede resolverse únicamente mediante militarización, sino atendiendo también las condiciones sociales y económicas que permiten a los cárteles reclutar y expandirse. Trump llegó con una lógica diametralmente opuesta. Llegó pidiendo confrontación directa, operaciones agresivas, resultados visibles que pudiera presentar como victorias ante su base electoral. Y lo que convierte esta situación en algo más que una diferencia filosófica sobre estrategias de seguridad es la palanca de presión que Washington tiene disponible. Los aranceles que Trump ha amenazado con imponer sobre productos mexicanos no son independientes de las demandas de seguridad, son parte del mismo paquete de coerción. El acceso al mercado estadounidense está siendo usado como instrumento para forzar cambios en la política interna de un gobierno soberano. En el lenguaje académico de las relaciones internacionales, esto tiene un nombre específico. Se llama coerción económica. Y es exactamente lo mismo que Estados Unidos critica cuando China lo hace con sus vecinos en Asia. La diferencia en cómo se presenta narrativamente según quién lo ejerce es uno de los ejemplos más claros de los dobles estándares con que se analiza el poder en la esfera pública contemporánea. Sheinbaum ha respondido a esta presión de manera que merece más atención de la que ha recibido en la cobertura internacional. Por un lado, ha intensificado ciertas operaciones de seguridad. Ha habido más detenciones de líderes de organizaciones criminales en los primeros meses de su gobierno que en periodos comparables anteriores, y ha mantenido canales de coordinación con agencias estadounidenses que son complejos pero funcionales. Por otro lado, ha sostenido una postura de defensa de la soberanía nacional coherente con la doctrina diplomática histórica mexicana, conocida como la Doctrina Estrada, que establece que México no acepta interferencias externas en sus asuntos internos. La tensión entre esas dos líneas de acción refleja la contradicción estructural en que opera su gobierno. La soberanía como principio dice que México puede tomar decisiones autónomas sobre su política interna. La interdependencia económica como realidad establece que esas decisiones autónomas existen dentro de márgenes definidos por la dependencia comercial con el país que está ejerciendo la presión. Sostener ambas cosas simultáneamente requiere una habilidad política que pocos líderes en el mundo están siendo llamados a demostrar con tanta intensidad en este momento. Pero hay una dimensión de este análisis que casi ningún comentario político está tocando con suficiente profundidad. Si Trump genuinamente quisiera resolver el problema del fentanilo, el punto de partida tendría que ser la demanda. ¿Por qué existe una demanda masiva de opioides en Estados Unidos? La respuesta a esa pregunta lleva a la crisis de los opioides que comenzó con la comercialización agresiva de analgésicos adictivos por parte de compañías farmacéuticas, a las condiciones económicas que llevan a millones de personas a buscar salidas en sustancias destructivas, al fracaso sistemático del sistema de salud mental estadounidense. Esas conversaciones son estructuralmente incómodas para el establishment político de Washington. Es mucho más sencillo y más rentable electoralmente apuntar hacia el sur y señalar a México como el origen del problema. Quinta pregunta. ¿Crees que la crisis del fentanilo en Estados Unidos puede resolverse principalmente atacando la oferta del lado mexicano o requiere también atender la demanda del lado estadounidense? ¿Qué elementos crees que se están omitiendo en el debate público? Déjanos tu análisis en los comentarios. Hay otro elemento que aparece documentado en registros judiciales y que rara vez aparece con suficiente prominencia en los análisis sobre el narcotráfico. El dinero que generan los carteles tiene que circular por algún sistema.
Se lava a través del sistema financiero internacional, a través de bancos, bienes raíces y estructuras financieras que operan en múltiples jurisdicciones, incluyendo en Estados Unidos. Varios bancos internacionales han pagado multas multimillonarias en las últimas décadas, específicamente por haber procesado fondos vinculados al narcotráfico mexicano. Esos son hechos documentados y judicializados, no especulación. Lo que eso significa en términos de análisis estructural es que los carteles mexicanos no operan en un vacío, sino dentro de un sistema financiero global que tiene los mecanismos y, en muchos casos, los incentivos para procesar ese flujo de dinero. Mientras ese sistema permanezca intacto, la estrategia de atacar a las organizaciones en su territorio de origen puede producir algunos resultados tácticos, pero no puede resolver el problema estructural que lo sostiene. Lo que vemos en los titulares sobre la relación Trump-Sheinbaum no es simplemente una disputa sobre seguridad o sobre carteles. Es una prueba de estrés sobre los límites reales de la soberanía en el siglo XXI, sobre qué puede y qué no puede hacer un gobierno nacional cuando su estructura económica está tan profundamente integrada a la de una potencia mucho mayor, y sobre cómo se distribuyen las responsabilidades en un problema que tiene causas y consecuencias en múltiples países y múltiples niveles del sistema global. México está en un momento de definición de su posición en un mundo que está en transición desde un orden unipolar hacia algo más multipolar y más complejo. Sheinbaum tiene que navegar ese momento con una potencia declinante que presiona desde el norte, usando herramientas comerciales y jurídicas, y con un mundo en transformación que ofrece alternativas pero no resuelve la dependencia estructural inmediata. Es una de las posiciones más difíciles en que puede estar un líder político en el mundo contemporáneo, y merece un análisis que la tome en serio en esa dimensión. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que quiera entender mejor la dinámica real detrás de las relaciones entre México y Estados Unidos. Suscríbete al canal Sabiduría Económica, activa la campanita y dale like a este video. Nos vemos en el próximo análisis.